¿Qué tal, chicos? Bienvenidos otra vez a su materia FAB, su clase FAB y su canal favorito. El día de hoy vamos a platicar acerca de la reforma agraria, clase para los chicos de tercero. El problema de las tierras en el país ha sido una constante desde la época del virreinato. En la época colonial, recordemos, en un principio las tierras empezaron a dividirse mediante las encomiendas. La corona española le otorgaba a los españoles que vienen de aquellos territorios grandes extensiones de tierra. Con el tiempo las encomiendas obviamente no funcionaron porque los españoles solamente se aprovechaban de esa situación de su título de encomendados para aprovecharse de los indígenas. Eso se derivó en lo que conocimos como las grandes haciendas, la unidad de producción más importante en la Nueva España. De las haciendas, recordemos, salía absolutamente todo. Los cultivos, las haciendas ganaderas, inclusive la misma plata salía dentro de las haciendas. Las minas, los yacimientos mineros se encontraban dentro de una hacienda. De esa manera entonces las tierras comenzaron a ser parte o grandes extensiones de estas haciendas. Ahí es donde surge el sistema de los latifundios, que se va a extender prácticamente para convertirse en una gran causa de la lucha de revolución. Los latifundios fueron grandes extensiones de tierra, que eran dueños o que le pertenecían a una sola persona. En este caso estamos hablando de españoles. Cuando termina la época virreinal, llega la independencia, surge por fin el México independiente, la situación de las tierras no terminó, continuó, obviamente. México era un país todavía en esos momentos sumamente campesino, había muy poca cantidad de personas que vivían en las zonas rurales. En las zonas urbanas, era sumamente campesino, la mayor parte de la población vivía en la zona rural. De esta manera entonces las instituciones de las tierras no funcionaron. El campo se estuvo en manos principalmente de los que más tenían, de los acaudalados. Miren entonces todos los problemas del México independiente que ya platicamos. Las intervenciones extranjeras, la guerra con Estados Unidos, las dos intervenciones con Francia, los distintos conflictos internos como guerra de reforma, hasta que llega el porfiriato. Con don Porfirio Díaz la situación del campo mejora para algunas manos, pero no así para los campesinos. El sistema de latifundio se establece cada vez más. Recordemos, lo que hace don Porfirio Díaz prácticamente es concederle grandes privilegios en cuanto a las tierras a los que más tenían, a los ricos que él privilegiaba y principalmente a extranjeros, para que pudieran obviamente conseguir o traer empleos, pero a costa totalmente de lo social. Los campesinos en la época del porfiriato fueron una población o una situación sumamente vulnerable. Recordemos que padecían, no eran las situaciones de pobreza, los pobres eran cada vez más pobres, algunos campesinos que sobrevivían fuera de las haciendas tenían condiciones sumamente malas, no podían contener un campo totalmente para ellos, no eran las condiciones de igualdad en cuanto al comercio. Si un campesino quería vender sus productos frente a una competencia como una gran hacienda, no lo podía hacer, inmediatamente era aplastada esa competencia, les vendían los insumos sumamente caros para comprarles los productos sumamente baratos y así los campesinos ni siquiera alcanzaban a poder subsistir de sus propias tierras. El arrebato de tierras era totalmente brutal. Cualquier persona con poder podía llegar a los campesinos y arrebatarles sus tierras. Nos lo habíamos platicado también en clase. Se aprovechaban de que eran analfabetas, no sabían ni leer y escribir. Se aprovechaban también de que las leyes estaban totalmente a favor de los que más tenían y en contra de los pobres. La época del porfiriato entonces fue sumamente cruel con los asuntos de los campesinos. Los demás, recordemos, establecieron dentro de las haciendas que no les pagaban, que los explotaban, que si bien tenían un trabajo, no tenían una gran remuneración. Recordemos las tiendas de raya, donde prácticamente no recibían dinerito, sino recibían ese crédito para la tienda de raya y comprar productos de necesidades básicas, la canasta básica, comidita, leche, huevo, tortillas, ropa, etcétera, pero nunca les alcanzaba.
Los precios siempre eran sumamente altos y sus salarios eran muy bajos. Entonces era un adeudamiento eterno el que tenían estos campesinos dentro de esas tiendas de raya. De esa manera entonces la situación campesina se convierte en una de las principales causas para pelear en contra de Porfirio Díaz y surge entonces la revolución. Recordemos que grandes personajes, en este caso principalmente como Emiliano Zapata, reclamando que la tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad, y que los campesinos, que eran los que prácticamente trabajaban de sol a sol, inclusive más horas en aquellos espacios, en aquella tierra, en los que tenían que tener el fruto totalmente, cosa que no era así. La pelea entonces de Emiliano Zapata, de los mismos hermanos Flores Magón, del mismo Pancho Villa, se ve reflejada una vez que termina la Revolución Mexicana en la Constitución. En la Constitución de 1917 comienzan a establecerse artículos específicos para el repartimiento de tierras, para establecer que las tierras deben regresar a los campesinos y que se tiene que respetar la propiedad de estos ejidatarios. Prácticamente el sistema latifundista terminaba, o se pretendía con estos artículos que terminara, para dar nuevamente el apoyo hacia los ejidos, no grandes extensiones de tierra en la cual el dueño era el campesino o varios campesinos para su uso comunitario, y que pudieran entonces abastecerse con sus cosechas, con sus siembras. Sin embargo, no va a ser tan sencillo, y la situación de la tierra no se va a resolver después de la revolución, ni siquiera con todos estos artículos dentro de la Constitución. Álvaro Obregón, como lo habíamos dicho en el videito anterior, junto con Elías Calles, van a empezar a repartir, o este tan famoso reparto agrario, o repartirle tierras hacia los campesinos. Para 1929, con el crack de la bolsa, Plutarco Elías Calles cancela las situaciones del reparto agrario. Había que mantener la economía, estabilizarse, porque prácticamente se desataba una crisis mundial sumamente fuerte que afectaba obviamente a México con sus relaciones comerciales con Estados Unidos, y México debía obviamente calmar todas las situaciones internas. Por eso decide cancelar un poco el repartimiento agrario, cosa que vuelve o recrudece los conflictos de los campesinos, que buscan unirse o formar organizaciones para pelear por sus derechos. Llegamos entonces al sexenio de Lázaro Cárdenas, 1934-1940. Lázaro Cárdenas lo que hace, con el lema enorme que todos tenían en cuestiones del campo, dar por fin el gran triunfo de la revolución, que era el repartimiento agrario, empezar a repartir tierras. Empezaron a repartir tierras, grandes hectáreas, a los campesinos. Llegaba el campesino y a mí me arrebataron mis tierras en revolución, perfecto, tenga su tierrita, y empezaron a repartirle tierras a muchísimos campesinos. De esa manera entonces se daba el triunfo máximo revolucionario con el repartimiento agrario. Sin embargo, el repartir tierras solamente por repartirlas a manos de campesinos, donde muchos de ellos no tenían ni siquiera los insumos básicos para poder sembrar o cosechar esas tierritas, lo único que provocó fue más crisis y más caos dentro de las situaciones campesinas. Las tierras que empezaron a entregarse eran muchas tierras que no eran fértiles. Había pasado tanto tiempo y la tierra obviamente se erosiona, ya no se podía cultivar. No le daban, aquí está campesino, aquí tiene sus 10 hectáreas, pero eran hectáreas donde pasaba un río, o era un bosque, o era una selva, en la cual no podían cosechar. Entonces no funcionaba totalmente, o le daban sus grandes extensiones al campesino, y el campesino no tenía ni siquiera para poder comer, y menos obviamente para poder cosechar tanto espacio o tantas tierras. Lo único que se ocasionó entonces fue una crisis cada vez más amplia. Muchos campesinos lo que hicieron fue unirse en esos ejidos y así empezar a cultivar sus tierras. Sin embargo, muy pocos de ellos en realidad van a traer el fruto o el éxito que se esperaba con este repartimiento agrario. Había campesinos que esas tierritas solamente las mantenían para su consumo básico, porque era para lo que les alcanzaba, cultivar su comidita del día a día y así intentar sobrevivir con lo poco que tenían. Las situaciones del campo, entonces, con estas reformas agrarias no solucionaron los problemas.
ni los problemas sociales que se acarreaban con la pobreza y los campesinos, la desigualdad social y mucho menos económicas dentro del campo. Se intentó, pero no funcionó. Una de las grandes ilusiones que trajo consigo Revolución Mexicana y que en el reparto agrario al final de cuentas no funcionaron. Hasta el día de hoy los problemas del campo se mantienen. Ya para la década de los 50 el campo ya no daba para más. México no producía toda la comidita que ocupaba, ni siquiera para eso funcionaba. No se cosechaba el maíz, el jitomate suficiente para alimentar al propio país. Viene también en aquellos momentos un crecimiento poblacional sumamente fuerte, lo cual obviamente trae consigo más problemas porque no tienes un campo fuerte, un campo fortalecido, un campo que te dé toda la comidita para tu país. Ahí entonces México tiene que comprar comidita del extranjero, tiene que importar inclusive maíz, importar jitomate, importar productos básicos porque el campo no daba para más. Ahí comenzaron entonces problemas distintos a los que ya se tenía. México no tiene un campo fuerte, México no tiene un campo que le ayude a crecer su economía y mucho menos a estabilizarse. Esos fueron entonces los problemas que se van a crear desde Revolución. Las situaciones del campo no mejoraron, la Revolución no hizo justicia con el asunto campesino. Sí mejoraron un poco, sí se solucionan algunos problemas, pero hasta el día de hoy se siguen arrastrando muchísimas condiciones relacionadas con los campesinos, la situación social y la reforma agraria. Siguen los problemas para la década de los 70 y de los 80, a los campesinos les seguían arrebatando las tierras. Eso nos da también otra grande situación social que veremos en videitos más adelante, que serán las guerrillas. Los campesinos van a decir basta de toda la humillación, de toda la presión al cual van a estar sometidos y van a tomar las armas en contra del país para intentar nuevamente, mediante un conflicto armado, solucionar los problemas o intentar solucionar los problemas que la revolución no lo hizo para ellos. Eso sería todo entonces por la clase del día de hoy relacionado con la reforma agraria. Nos vemos en el siguiente videito. Ya lo saben, hay que checar muy bien la ficha de trabajo donde nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que llenar. Dejar like, dejar comentario en el video, que también es sumamente importante. Gracias, bye bye.